Hola, hola, buenas noches. Otra vez por aquí, lunes 8 de la noche para seguir con la exploración de este libro de Empieza con el porqué. Y bueno, pues hoy tenemos un tema súper interesante, pero antes de comenzar, me gustaría hacer como una pequeña recapitulación de lo que vimos la semana pasada para ir hilando los temas y que esto vaya integrándose de mejor manera, ¿sale? Entonces, bueno, la semana pasada vimos lo del círculo dorado de Simon Sinek, que nos habla de por qué debemos de empezar con él, por qué, justamente. Y la razón es bien simple. Él habla de que existe como este círculo dorado que está compuesto de tres niveles, que primero es el qué, que es qué haces, ¿no? Que eso es como la parte básica, lo que es más fácil de responder. Luego nos habla de cómo, que bueno, obviamente es la manera de, buenas noches Diana, bienvenida, de cómo vas a lograr eso, y esto tiene mucho que ver como con tu disciplina. Y finalmente está el por qué. Y el por qué nos explica que es complicado poderlo definir con claridad porque relaciona. Lourdes, gracias por decirme. Ahora no pregunté cómo se escuchaba. Muchas gracias por decirme que está todo bien. Bienvenida también. El por qué es complicado definir porque relaciona este círculo dorado como también con los tres niveles que tenemos en nuestro cerebro, que es el cerebro reptil y límbico, que es donde están los sentimientos, las emociones, y el neocórtex. Entonces, el por qué está justamente relacionado con este tema de que está conectado con el cerebro reptil y el límbico, que es en donde están las emociones. Y al ser emociones y sensaciones, no hay lenguaje en esa parte. Entonces, esa es la parte que hace complicada de poder explicar nuestro porqué. ¿Sale? Entonces, bueno, eso estuvimos viéndolo la semana pasada. Hoy vamos a continuar con la tercera parte, que se llama Los dirigentes necesitan que los sigan. ¿Sale? Karen, Ainhoa, bienvenidas. Pues vamos a comenzar ya con lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a empezar con esta parte de el surgimiento de la confianza. El por qué está muy relacionado con esta parte de confianza. ¿Qué es lo que hace que se relacionen así súper bien? Que la confianza es un sentimiento, ¿sí? No es una experiencia racional. La confianza es como una sensación que percibimos por algo que cuando como una persona hace algo mayor a un beneficio para sí mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces para que la gente nos tenga confianza, como que estamos dando argumentos, como que estamos explicando por qué deben de hacer cosas o no las deben de hacer, o con promesas, pero eso no nos va a dar confianza. Ahora, una persona que es responsable tampoco necesariamente te va a generar ese sentimiento de confianza. Esto es como una sensación que percibimos de manera intuitiva, ¿sale? Entonces, una diferencia para llegar a ser un mejor líder tiene que ver con la manera de cómo transmitimos confianza. Ahora, acuérdate que ser líder no necesariamente estamos hablando de un líder a nivel de una organización. O sea, nosotros somos líderes en cualquier ámbito de nuestra existencia, ¿no? O sea, desde como hijos, como vecinos, como hermanos. Necesitamos demostrar liderazgo en todos y cada uno de los aspectos con los que se conforma nuestra vida, ¿sí? Entonces, a diferencia de ser jefe, o sea, ser jefe es sí tener una autoridad, pero esa autoridad igual te la ganaste, igual te la cedieron, igual fue suerte, la verdad no te sé decir, ¿no? O sea, eh, estuve en algún momento colaborando en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, antes cuando era la Cámara de Diputados, y pues resulta que una señora ganó una diputación por una rifa. Entonces, pues cero liderazgo, o sea, fue suerte la que le dio esa posibilidad, ¿sí? Ahora, el que seas líder significa
que los que te van a seguir lo van a hacer por elección propia, ¿sí? Un líder genera ese liderazgo porque sus seguidores confían en que la decisión que va a tomar es lo más conveniente para el grupo. Y eso hace que sientan que este líder está trabajando por algo mucho más grande que ellos mismos, ¿sí? Y esta sensación es lo que genera un sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo se genera esto de la confianza? Se va a hacer como de diferentes formas. Te voy a dar algunos ejemplos que especifica Simon en el libro, empezando por la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Por naturaleza humana estamos diseñados para ganar, ¿sí? Programados para ganar. A nadie le gusta perder. Y no hablo solamente en la parte de los juegos, del deporte, sino en todos los aspectos de la vida. El hecho de ganar nos va a dar confianza y siempre el saber que podemos ganar va a ser un motivador. Ahora, en la vida, al igual que en los juegos, pues hay ciertos marcadores, ¿sí? Que nos van a permitir como saber cómo vamos en ese tema, ¿ok? Entonces, ¿cómo estamos resultando? Entonces, por ejemplo, un marcador puede ser un matrimonio estable, puede ser, bueno, un matrimonio estable, pero padre, ¿no? Porque pues podrás tener un matrimonio de muchos años, pero si no eres feliz, pues no es un buen marcador. O tener una familia, digamos, funcional, en la que pues todo el mundo esté saliendo adelante, que no haya situaciones muy complicadas, etcétera, ¿no? Un trabajo sobresaliente, por ejemplo, el que te promuevan, pues puede ser un buen marcador. El tener buenas relaciones, Víctor, buenas noches, ¿qué tal? El tener buenas relaciones con las personas que te rodean e incluso una cuenta bancaria, ¿sí? La cuenta bancaria es como algo en lo que siempre tendemos a fijarnos. Y el problema es cuando empezamos a relacionar como este sistema de valoración como una única medida de éxito, ¿sí? Y entonces lo que se consigue probablemente ya no está relacionado con el por qué se estableció en un principio, sino que puede igual estar más relacionado con nuestro propio ego. Otro aspecto que se relaciona con la generación de confianza es esta parte de las culturas, ¿sí? Significa que hay un grupo de personas que se congrega en torno a una serie de valores y creencias comunes. Y esta pertenencia como que nos genera confianza, ¿sí? Ejemplo, en las culturas prehistóricas, pues los hombres salían a cazar con la confianza de que la comunidad iba a velar por sus hijos, por sus mujeres, ¿sí? Ahora, un ejemplo que da Simon es esto del sueño americano. Esta cultura del sueño americano va a atraer a cierto tipo de personas, ¿sí? Que son los que quieren emprender, los que están en búsqueda de oportunidades, los que desean lograr la libertad. Y los que se sienten suficientemente atraídos por todos estos valores, por conseguir este estilo de vida, ¿qué hacen? Pues migran a Estados Unidos o migraban antes de que hubiera tanto tema con esto, ¿sí? Finalmente así es como se pobló la Unión Americana. Muchos lo han llegado a hacer, pero se dan cuenta que no encajan, ¿sí? Entonces ahí puede haber un alto nivel de frustración o puede haber inteligencia emocional para que sigan buscando un camino y sigan moviéndose hasta ver y encontrar ese espacio, ese lugar que refleje sus valores, sus creencias. Ahora, las empresas son culturas, las organizaciones son culturas, las familias también son culturas, ¿sí? Hay tradiciones, hay educación y la manera es como reflejar de manera clara los valores, los principios que los rige. Esto pues va a generar confianza entre los miembros que la conformen, ¿sí? Ahora, otra manera de generar confianza es cuando hay cosas en común, ¿sí? En un trabajo, si los empleados encajan con los valores, con los principios, con los motivos de su empresa, van a trabajar con un grado mayor de satisfacción. Simon cuenta esta anécdota que me pareció extraordinaria, que trata sobre un explorador que quiere llegar a la Antártida porque ya quedan muy
pocos lugares en este planeta que no han sido explorados por el ser humano. ¿Sí? Esto se lleva a cabo a principios del siglo pasado, en plena guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que te platica? Que bueno, ya tras una serie de situaciones, la expedición zarpa y tras unos días de navegación, pues el barco se queda como atrapado en medio del hielo. La tripulación pues sale obviamente en los botes salvavidas y llega a una isla que está desolada. Entonces, para buscar ayuda, el capitán elige a unos cuantos hombres y se va con ellos, dejando a la gran mayoría de la tripulación detrás. Entonces, ¿qué pasa en este momento? O sea, seguramente ya te estás imaginando que acaban agarrados de la greña, se matan, canibalismo, o sea, todas estas cosas, pero pues resulta que nada de esto pasó. Nunca llegaron a la Antártida, pero tampoco se perdió ni un solo de los hombres. ¿A qué se debe esto? El capitán, el explorador Shackleton, eligió muy bien a su tripulación. No buscó marineros con experiencia, ¿no? Que es lo que unos pensaría, ¿no? Que eligiera a los mejores marineros, a los que tenían mejor conocimiento de las estrellas, de cómo izar las banderas, qué sé yo. Lo que él hizo fue poner un anuncio en el periódico, pero explicando su porqué. Y su anuncio, a diferencia de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginar, decía que buscaba hombres dispuestos a arriesgarse en una expedición peligrosa, que pasarían fríos, que la mayor parte de la expedición sería en la oscuridad, porque obviamente están en la Antártida, y eso incierto, pero con honor y reconocimiento en caso de éxito. Esto fue lo que le permitió convocar una tripulación de 27 hombres que sabían a ciencia cierta cuáles eran las expectativas. Y, obviamente, todos estaban con esta visión de regresar a casa sanos y salvos. Entonces, eso fomentó el compañerismo, la camaradería, porque todos iban tras lo mismo, ¿sí? Entonces, más que pensar en las aptitudes de ser un excelente marinero y poder navegar un barco de no sé cuántos pies y todo este tema, se tenía que buscar la actitud, ¿sí? Porque finalmente las actitudes son las que te van a permitir generar ese compañerismo. Otro ejemplo que también me encanta es el de los albañiles, ¿sí? Bueno, cuenta una historia que están dos albañiles al rayo del sol, pues obviamente poniendo ladrillo tras ladrillo, y uno está harto, furioso, cansado, refunfuñando, porque pues para él es nada más como poner un ladrillo sobre otro día tras día para algo que igual y ni siquiera va a haber terminado. Y el compañero, o sea, canta, chifla, se divierte, lo goza, lo hace con cuidado, lo hace con amor, porque lo que esta persona está visualizando es esta catedral que va a ser un ícono en una ciudad maravillosa, y sabe que a lo mejor no lo va a poder ver, pero le encuentra ese valor de crear algo que va a ser muy significativo para las personas que lo puedan ver, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver como con la actitud de cómo ves las cosas. Y pues bueno, esto nos lleva como a otro aspecto de la confianza, que no es que la confianza se genere con una gran idea, sino que el líder es el que va a fomentar un ambiente propicio para que estas grandes ideas se den, ¿sí? Y esto lo ejemplifica con la invención del avión. Entonces nos platica que mientras los hermanos Wright, ahí en un lugar en Estados Unidos, que no tenían recursos, que no tenían una elevada educación, pues reúnen a un grupo de personas que fueron capaces de elevar la primera aeronave, ¿sí? Mientras que en Virginia, con un montón de presupuesto, con un reconocido ingeniero que tenía 1000 credenciales, todo el apoyo y todo el presupuesto, no logró hacerlo antes que los hermanos Wright, porque obviamente ahí había un porqué, que aún no lo contratan para hacer un trabajo que igual y le da lo mismo, mientras los hermanos Wright tenían como esta pasión de poder elevar al hombre y poder hacerlo volar, ¿sí? Entonces,
El ambiente propicio es en el que los colaboradores van a hacer lo que hacen por un bien mayor, ¿sí? Ahí es justo donde surge la innovación, porque entre todos pueden generar, pueden discurrir mejores maneras de hacer las cosas, pueden brindar mejores soluciones. Entonces, no se trata de seguir instrucciones, ¿sí? Sabemos todo cómo John F. Kennedy en 1962-63 habló de poner un hombre en la luna antes de finalizar la década. Y él ya no estaba presente y, sin embargo, inspiró para que se llevara a cabo ese fin, ¿sí? Hay otro ejemplo de la aerolínea Southwest, que ya hemos visto varios ejemplos de esta aerolínea, en la que, pues, como todo en la vida, pasa por un momento crítico. Era una aerolínea muy pequeña que solamente funcionaba en Texas. Y, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que los números estaban cayendo y tuvo que vender uno de sus 4 aviones, ¿sí? Entonces, pues lo tuvo que vender para poder mantener la compañía a flote. Ahora, la aerolínea tenía muy bien definido que su función era brindarle un servicio al ciudadano común, ¿sí? Para que pudieran disminuir sus tiempos de traslado entre algunas ciudades de Texas. Pero tenían que seguir con ese propósito aunque tuvieran solamente 3 aeronaves, ¿sí? Entonces, fíjate, por iniciativa de los propios empleados, para poder estar más tiempo en el aire y mejorar las utilidades de la empresa, para que todos se beneficiarían, pues entonces se pusieron pilas y se establecieron un tiempo de rotación de 10 minutos, ¿sí? Esto quiere decir que tardaban solamente 10 minutos en desalojar la aeronave, limpiarla y volverla a llenar para el siguiente vuelo. Entonces, imagínate que fue una gran idea que los propios empleados son los que propusieron. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué es la confianza? La confianza es un sentimiento que nos permite expandirnos. Tú sabes que una persona va a estar dispuesta a hacer mucho más si sabe que alguien confía en ella. La confianza nos permite también poder recurrir a otras personas para pedir consejos, para tomar mejores decisiones, y nos permite también hasta pedir ayuda, que la verdad es que es bien complicado luego pedir ayuda, ¿no? Porque tenemos un ego como this big que nos convence de que no lo hagamos, pero la confianza es hacerlo, ¿sale? Entonces, la confianza es fundamental para el progreso de nuestras vidas. Sin la presencia de este sentimiento seríamos incapaces de tomar riesgos. Y los riesgos con confianza son los que nos van a poner en este estado emocional que sentimos adrenalina, que sentimos pasión, que sentimos excitación. Y eso es hacer las cosas por encima de ti, ¿sí? Hacer algo que es mucho más grande que tú. Entonces, cuando en el círculo dorado, que es el por qué, cómo y qué, o sea, la claridad, la disciplina y la coherencia están en desequilibrio, pues ahí es cuando la confianza se empieza a resquebrajar, ¿sí? El por qué debe de ser claro, porque eso es lo que nos transmite la pasión. Si no hay claridad, los colaboradores de una empresa o los integrantes de una familia o como le quieras llamar, se van a empezar a preocupar más por sí mismos porque no hay un porqué definido, algo que acote esta visión de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? Y entonces el peligro aquí sucede que empiezan las intrigas. Las personas actúan buscando un beneficio propio a expensas de los demás y para conseguirlo van a descartar esfuerzos de los otros, se los adjudican, generan conflictos para el cumplimiento de sus caprichos. Entonces, hasta aquí hemos visto como estos factores externos que nos pueden hacer percibir confianza, que si recuerdas era lo de esta parte de que estamos programados para ganar, el sentido de pertenencia que nos puede generar una cultura o cosas en común y un ambiente propicio para poder innovar, para poder ser creativos, ¿sí? Ahora, hay otro factor importante y para llegar a él, Simon empieza haciéndonos varias preguntas. Por ejemplo,
¿Confías en alguien que conoces o en alguien que no conoces? ¿Confías más en el mesero que te recomienda qué comer, o sea, qué platillo pedir, o el que te dice que todo está buenísimo? O incluso en el que a veces te dice el platillo más caro, ¿no? Que pidas el platillo más caro. ¿En cuál confiarías más? ¿En qué tipo de mesero? ¿Confías más en lo que se anuncia en medios o en la recomendación de un buen amigo? Ahora, estas son preguntas fáciles, pero vámonos a ver el otro lado de la moneda. ¿Por qué la gente debería de confiar en ti? El sentimiento de confianza se aloja en el mismo lugar que el por qué, en el sistema límbico. ¿Sale? Entonces, como carecemos de lenguaje racional en esta área, pues nos apoyamos con nuestra intuición, si es que la atendemos, porque luego no le hacemos nada de caso. Entonces, podemos dudar, no sé si te ha pasado, ¿no? Como que dudas de tu intuición y ahí es donde surten efecto las manipulaciones, para bien o para mal, ¿ok? Porque de alguna manera empezamos a creer que los demás saben más que nosotros mismos. Entonces, Simon hace alusión a algunas de las estrategias de manipulación de las que exploramos en las sesiones pasadas, ¿no? Como la típica de 4 de 5 dentistas lo recomiendan, o que tal atleta o tal celebridad usa X producto o servicio. Claro está que dicha celebridad que está promocionando algo, pues le pagan por hacerlo, ¿sí? No lo va a hacer por gusto propio, obviamente le pagan. Pero tendría que ser como su personalidad tiene que ser muy congruente a lo que está anunciando, ¿sí? Porque si no lo es, por más que sea un personaje reconocido, pues intuitivamente no va a transmitir esa confianza. Entonces, aquí lo que se me vino a la mente, no sé si eres fan de Game of Thrones, pero imagínate que hubiera un producto que Joffrey Baratheon anunciara. ¿Quién lo compraría, no? O sea, fue el personaje más odiado de todos, pero sin embargo, si lo que él eligiera anunciar se vendiera, pues tendrían que ser personas que a lo mejor comparten pues las mismas características que Joffrey Baratheon y pues la neta, qué miedo, ¿no? Ahora, ¿con qué valores, con qué principios te estás alineando para ser seguido o ser evitado? ¿Sí? No pienses únicamente en tu rol profesional de colaborador o en tus roles personales, en tu familia, o sea, piensa también en tu familia, en tu matrimonio, en tus amigos, en tus vecinos, en tu comunidad. Simon habla de que para generar esa confianza ciega, pues hay que desnivelar el punto de inflexión. ¿A qué nos referimos con esto? Te lo voy a explicar como él lo propone en el libro, porque obviamente se enfoca en lo que son las marcas líderes, ¿sale? Y pues adivina qué ejemplo, con qué empresa hace el ejemplo. Nos muestra esta gráfica, ¿sí? En donde tenemos a los innovadores, a los adoptantes iniciales, a la mayoría inicial, a la mayoría tardía y a los rezagados. Entonces, observa bien esta pequeña gráfica y pues vamos a ver que los innovadores pues son las personas que inician porque es como algo que es parte de su vida, ¿no? O sea, ser los primeros en algo es como lo que los motiva. Luego vienen los adoptantes iniciales, que son personas que reconocen el valor y están dispuestos a sufrir ciertas imperfecciones porque es algo nuevo, ¿ok? Luego viene la mayoría inicial y la mayoría tardía, que de alguna manera ya tienen un poco más de factores racionales, ¿sí? Son como más pragmáticos, como ya está probado de alguna manera, pues entonces deciden probarlo. Y finalmente vienen los rezagados, que son las personas que aunque necesiten lo que tienes, pues probablemente no confíen en ti, ¿ok? Entonces, ¿con qué empresa crees que hace este ejemplo? Obviamente con Apple, ¿no? O sea, vámonos al iPod. Digo, yo creo que Apple es de las pocas empresas que cuando va a tener lanzamiento tiene colas antes de que abran la tienda porque hay gente que quiere ser, o sea, de los primerititos, ¿sí?
Obviamente pues habrá gente que es también amante de Apple, que confía en Apple, que tiene los mismos valores y que si hay algunos problemas pues se lo van a aguantar. Y ya los rezagados son los que ya de plano, si dejan de vender discos de vinil, a lo mejor ya se animan por aprender a descargar MP3 en algún dispositivo para poder escuchar música, ¿no? Pero es como los teléfonos de tonos, o sea, ya ahorita todos los teléfonos son táctiles y a los rezagados les cuesta un trabajo impresionante adaptarse a esta nueva tecnología. Pero bueno, ahora vamos a relacionar esta gráfica con la confianza, porque a mí se me hace, bueno, esto ya es cosecha mía, pero a mí se me hace que tiene mucho que ver con la mentalidad, ¿sí? Actualmente el mundo está teniendo constante cambio. Hay que estar renovando las ideas y conceptos. Y este es un gran reto, porque hay que desaprender lo aprendido para poderlo transformar. Y se requiere muchísima apertura y confianza. Entre más confianza seas capaz de sentir, vas a tender a la innovación o a la adopción inicial de las ideas y conceptos. Pero conforme más te apegues a no permitir el cambio, pues vas a ser más cerrado para confiar. No sé si me explico. ¿Crees tú que la confianza que la gente tiene en ti es proporcionalmente igual a la confianza que tú demuestras hacia el exterior? Me encantaría conocer tu opinión de esto, así que por favor coméntame en los, aquí en los comentarios, valga la redundancia, pero estaría padre, ¿no? Porque realmente nunca nos hacemos esa pregunta, o sea, nosotros vemos hacia afuera, pero ¿qué pasa si empezamos a reflexionar un poco hacia adentro? O sea, ¿cuál es mi nivel de confianza hacia afuera y cómo puedo relacionar eso con el nivel de confianza que yo genero en los demás? ¿Sí? Entonces se me ocurrió hacer esta otra gráfica que, a diferencia de esta curva de Gauss, pues este es como un embudo, ¿sí? Y está más confianza y menos confianza, pero están los mismos conceptos. O sea, los innovadores son los que tienen más confianza porque tienen esa claridad, tienen pues ese porqué muy definido. Luego vienen los adoptantes iniciales, las minorías iniciales y tardías y los rezagados, que obviamente ya su confianza ya está súper disminuida, ¿no? Entonces, los innovadores son estos visionarios, son los que crean el cambio porque ven posibilidades. Los adoptantes iniciales, pues al igual, reconocen el valor y están dispuestos a sufrir imperfecciones. Confían en sus tripas, o sea, en su intuición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Los innovadores, ven posibilidades y los adoptantes iniciales se abren a estas posibilidades. Luego vienen la mayoría inicial y tardía, que, como dijimos hace un momento, los factores racionales tienen una gran importancia, ¿no? Que son más pragmáticos. Lo que pasa con ellos es que van a preferir adoptar estas nuevas ideas o creerlas cuando ya haya más personas que lo hacen para no sentirse diferentes, ¿sí? Perfecto, Ainhoa, gracias por tu comentario. Confías en tu exterior tantos como los que te rodean. Bueno, pues ahorita qué bueno que estamos haciendo esta reflexión para que generes más confianza en ti misma. Bueno, y finalmente los rezagados son los que están intolerantes al cambio. Son cuadrantes, son ortodoxos y la confianza es absolutamente escasa porque para ellos no existen posibilidades. Son los de que aquí esto siempre se ha hecho así y así se seguirá haciendo, ¿ok? Entonces, al final, la única manera en que las posibilidades, la confianza pueda ir permeando entre estos grupos es si los innovadores realmente empiezan con su porqué, ¿sí? Que esto es igual a decir por qué creen en lo que predican. Tenemos el ejemplo de Martin Luther King con su famoso discurso de Tengo un sueño, en el que habla de que no haya injusticia, que no haya crueldad, que nadie sea más que nadie, que los derechos de todo el mundo sean respetados. Sin redes sociales, sin medios de comunicación masivo, logró congregar a más de 250,000 personas en Washington
para hablar de esto. ¿Por qué? Porque tenía su porqué muy claro. Y la gente que conectó con estas mismas ideas viajó hasta 8 o 12 horas en autobús para irlo a escuchar, ¿sí? Entonces, ahora justamente es tu turno de reflexionar en tu nivel de confianza y cómo está relacionado con tus porqués. ¿Estás abierto a las posibilidades? ¿Crees en los cambios que se requieren para el progreso? ¿O quieres seguir apegado a cómo eran las cosas en el pasado? Si confías que viene un futuro mejor o te estás lamentando porque las cosas ya no son como antes. Te invito a que te observes, que te analices, porque así como tú confías, los demás van a confiar en ti. Y si quieres mejorar tu liderazgo, pues clarifica tu porqué. Ten confianza en los principios y valores a los que estás alineado para inspirar a aquellos adoptantes iniciales y seguir avanzando por las mayorías iniciales y tardías hasta que los rezagados también sean tus seguidores. Pues esta fue nuestra tercera parte del libro, chicos. Espero haberles podido aportar algo de valor. Ahora estuvo más cortito, pero todavía nos quedan como otras 2 semanas con esto. ¿Sale? Muchas gracias. Karen nos comenta que muchas personas con las que trabaja confían en ella y te encantaría confiar en ti en la misma proporción. Bueno, pues, ¿qué te detiene? O sea, si están confiando en ti, ¿qué detiene que no puedas confiar tú en ti misma? ¿Sale? Yo creo que pues habría que hacer ahí un clavado interior, es más o menos lo que Ainhoa nos comenta. Gracias, Diana, qué bueno que te encantó. Y la verdad es que sí, pero no te sientas mal porque esto es muy típico porque crecimos con este rollo de que escuchamos tantos nos, tantas cosas que nos minimizaron, que perdimos nuestra confianza. Diana dice que a veces le sobra confianza, eso está excelente. Cuéntanos, Diana, cómo le haces, porque la verdad es que necesitamos empoderarnos, tener confianza en nosotros mismos y eso nos va a ayudar a definir nuestros porqués, ¿sale? Entonces, pues padrísimo que hayan estado aquí y pues nos vemos entonces la próxima semana para continuar con este libro que ya va a ser la 4ª parte y pues les mando un abrazo. Muchísimas gracias y pues claro, hay que trabajar con esta autoestima, ¿sale? Diana nos comenta que le costó varios años y muchas autosorpresas. Es todo un proceso, chicos, pero qué bueno que están aquí para que tengamos como conciencia de todo esto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana, ¿vale?